mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Que estamos aquí nuevamente para seguir con nuestro devocional. Y pues bueno, ya terminamos Segunda de Corintios y en este día comenzamos con la carta de Gálatas. Igualmente una carta escrita por el apóstol San Pablo. Así es que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos revele todas aquellas promesas, todas aquellas verdades que tenemos que seguir para poderlo conocer mejor. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, por tu mensaje, Señor, por tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sabemos que somos dichosos por escuchar tu palabra, Señor, por entenderla y sobre todo por llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, abrimos nuestro corazón para recibir todas esas promesas, Señor, que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, pues vamos a escuchar la palabra del día de hoy. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Muy bien, pues ya escuchamos el capítulo del día de hoy y les voy a leer los versículos que más llamaron mi atención, que en este caso fue Gálatas 1, 11, 12, 13 y 14, que dicen así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Pues este es
el pasaje del día de hoy. Y pues bueno, pues es Pablo quien está narrando su vida, lo que él llevó en esos momentos antes de ser cristiano. Vamos a ver primeramente las preguntas que tenemos. Primeramente, ¿qué nos hablan estos versículos? Pues bueno, estos versículos nos hablan acerca de la conversión del apóstol Pablo. Y bueno, aquí en este entonces Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo, era un judío muy devoto y celoso de su fe. Así era Pablo. Él celaba mucho lo que él creía. Él era judío, un judío pero de los buenos. Y él es algo que él nos cuenta. Y él también creía que los seguidores de Jesús estaban violando la ley de Moisés y eran herejes que debían ser perseguidos. Imagínense el grado, ¿no?, de celo que guardaba el apóstol Pablo. Y fue así, pues, como él se convirtió en un feroz perseguidor de la iglesia, uno de los primeros perseguidores. Y tanto así que arrestaba y encarcelaba a muchos de sus miembros. Inclusive, si ustedes recuerdan cuando leímos el libro de Hechos, pues ahí nos narra que él consintió una muerte, que fue la de pues el diácono Esteban. Pero pues él narra todo lo que pues él hacía. Él no se avergonzaba por lo que había vivido o lo que había hecho. Él lo contaba de algún modo para que la gente supiera el cómo Jesucristo lo libró de todas aquellas cosas que él cometía. Y pues bueno, vamos a ver la segunda pregunta que dice, ¿qué nos enseña Dios? Bueno, algo que nos enseña Dios aquí es que nos habla de que nuestro testimonio es útil para compartir a otros. También es algo que, hermanos, pues nosotros tenemos que saber. Y fíjate que el relato de Pablo nos enseña que el verdadero cambio comienza en el corazón. Ahí precisamente. Todos tenemos momentos en los que nos hemos desviado. Sabemos que en el mundo pues cometimos muchas cosas que dañaron, que ofendieron a otras personas, inclusive a Dios, pero de ahí Jesucristo nos salvó. Pero en la historia de Pablo resuena también la promesa de que la redención es posible. Y imagínense la vida que Pablo llevaba, y sin embargo Dios lo salvó, lo libró de todas aquellas cosas y sobre todo lo perdonó. Y al enfrentar nuestros propios prejuicios y al dar pasos hacia la comprensión y al amor, podemos también transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Así que recordemos que no importa cuán alejados estemos del camino correcto, siempre hay una oportunidad para regresar y hacer el bien. Hermanos, pues Dios nos ha librado de muchas cosas. Y yo sé que los cambios aún no terminan, todavía los cambios continúan. Y sabes algo importante que nosotros tenemos que saber, es que también nuestro testimonio va a servir para que otros conozcan de Dios. Todos tenemos diferentes testimonios que pueden ayudar a personas específicas para que puedan tener un cambio en su vida. Así que, hermano, pues no dudes en que Dios te puede usar en gran manera. El conocimiento es muy importante, todo lo que sabemos, pero también es más importante el testimonio que tú tienes, el testimonio que tú llevas, en el cual Dios te salvó y en el cual Dios te libró. Así es que cuando quieras compartirle a alguien, pues tu testimonio también va a ser más que suficiente para que él crea y conozca las verdades del Señor Jesucristo. Otra de las cosas que ahora pues también tenemos que aprender es qué recibe la persona que obedece o confía en Dios. En este caso, la promesa que yo encontré en este capítulo es en Gálatas 1:4,
que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que, hermanos, pues Dios tenía preparado nuestro propósito. Él ya nos conocía desde antes, también desde antes de ser de nacer. Él ya nos conocía, ya sabía cómo nos íbamos a llamar, ya sabía lo que íbamos a conocer. Así es que, hermano, pues debes de creer que somos el propósito de Dios. Amén. Entonces vamos a dar por terminado este capítulo. Y pues bien, mi hermano, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en este día. Yo sé que Dios te tiene preparadas grandes cosas y sé que también si estás pasando por problemas, por situaciones difíciles, sé que Dios también te va a dar la salida. Amén. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por la vida que nos das, Señor, y por el privilegio, Señor, que tenemos, Señor, de seguir adelante. Te pedimos, Padre Celestial, sé que sigas trabajando en nosotros, Señor. Sigue trabajando nuestro carácter, Señor, en nuestras emociones, en nuestro corazón, Señor. Sé que, Padre Celestial, todavía tenemos áreas que tienen que ser moldeadas, pero creemos en ti que, Padre Celestial, nos vas a ayudar a cambiar y a ser mejores cristianos, Padre Celestial, para que nuestro testimonio, Señor, sea más impactante, Señor, que sea algo que impacte a otros, Señor, para que puedan conocerte. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, y te pido, Señor, en esta hora por todos mis hermanos, Señor, que han continuado, Señor, hasta aquí, Señor, que han luchado, Padre Celestial, Señor, firme, Señor, ante las pruebas, ante los temores, Señor, ante aquellas personas que quieren desviar su fe, Señor. Te pido por ellos, Señor, que los bendigas, que los guardes, Padre Celestial. Úsalos, Señor, en gran manera, Señor. Y si ellos están pasando por alguna dificultad, sé que, Padre Celestial, les tienes preparada, Señor, una salida y que ellos se van a poder gozar al final, Padre Celestial, porque han tenido la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, te damos, Señor. Amén. Pues bien, mis hermanos, pues Dios te bendiga en este día. Que tengas un excelente día, que todo lo que hagas sea prosperado. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga, hermano.